no estoy sola, estoy acompañada por el doctor Carlos Zanardi, el neurocirujano y especialista en cirugía de columna. Ustedes lo recordarán, Carlos, ¿cómo te estás? va? Bien, ¿vos? Volviste después de tanto tiempo. Volví. Nos estuvo acompañando durante todo el verano, las 5 semanas de enero. Recuerdo que Diego estuvo de vacaciones y yo estuve sola. Acá está Carlos, bueno, ya todos saben, él es mi esposo, no hace falta aclararlo, por eso también nos animamos a estar así juntos, sin barbijo, somos convivientes, ¿no? Bueno, Carlos, contame un poco, vamos a empezar arrancando acerca de qué pasó con las consultas y los pacientes desde que arrancó esta pandemia, hace 7 meses atrás. Obviamente bajaron, ¿no? Es lo que dicen todos los médicos. Sí. Al principio, cuando comenzó la cuarentena, vimos una reducción significativa en el número de consultas. En principio la línea fue esa, ¿no? O sea, se marcaba una línea de que la gente no concurra a las instituciones por precaución. Creo que con el tiempo fuimos adaptándonos y aprendiendo cómo venía la situación, ¿no? Ya pasaron varios meses y quizá algunas personas continúan con cierto miedo a la consulta, y esto un poco en línea con lo que comentaba el doctor. Estaba viendo las entrevistas que mostraste en el bloque anterior y comentaban acerca de la necesidad de no reducción en las consultas para el control de ciertas enfermedades. Yo, con el pasar de estos meses, he ido viendo que ciertos enfermos llegan en un momento de su enfermedad avanzada, quizá por el miedo a no consultar, porque se le da una prioridad al no contagiarse de COVID, y eso va en desmedro de su enfermedad, que sigue evolucionando. Y la verdad, un poco la idea de esta charla que organizamos con vos hoy era transmitirle a toda la comunidad que, además del cuidado que hay que tener con respecto a la pandemia que estamos viviendo, no tenemos que olvidarnos que existen otras enfermedades que requieren de un control, y hay ciertos signos y síntomas que hay que seguir monitorizando, porque una vez que el enfermo llega en un estadio avanzado de su enfermedad, no es lo mismo que si lo hubiésemos tomado a tiempo. Bien, y hablando de tu especialidad, que tiene que ver con el cerebro y la patología de columna, sobre todo, ¿qué pasa con la gente? A ver, son 7 meses ya, vos me vas a decir, bueno, al principio no iba nadie, de hecho hasta suspendieron los consultorios, después empezaron de a poquito ustedes los médicos a volver. ¿Cuáles son los protocolos que se utilizan? ¿Cada cuántos minutos le dan turno a los pacientes para que no se junten en la sala de espera? Más que nada también para que la gente pierda un poco el miedo, ¿no? Claro. Y si tiene que consultar, lo haga, porque es realmente necesario. Sí. Bueno, nosotros fuimos adaptándonos. Creo que esto es una situación inédita, histórica en el mundo, y creo que de a poquito, como bien comentabas vos, al comienzo se suspendieron todos los consultorios, después paulatinamente fuimos comenzando nuevamente a hacer consultorios. Hoy existen protocolos de cuidado del enfermo y del médico. El médico tiene que tener un equipamiento especial para hacer la consulta. Los turnos se dan cada 20 minutos, en la mayoría de los casos se han espaciado para que el enfermo no esté mucho tiempo esperando en la sala de espera. Se han destinado salas de espera específicas para que no se mezclen los enfermos que están con problemas respiratorios, con fiebre, con tos, esperando para ser hisopados en el caso de que se sospeche de enfermedad respiratoria, y en este caso COVID. Se los separa de los enfermos que van para consultas programadas para neurocirugía, para cardiología, o para clínica médica, para el resto de las especialidades, y se fue protocolizando la manera de atender a estos enfermos para darles seguridad a la hora de la consulta. Un poco la idea es transmitir tranquilidad, que cuando vayan a una institución, con todos estos parámetros que les acabo de dar, no se corre un riesgo significativo. Obvio que nadie va a una institución a pasear, ¿sí? Pero es importante que después de tanto tiempo, ya vamos más de 6 meses, tanto tiempo de pandemia y de desarrollo de todo esto, empezar a pensar, a convivir un poco con esto y a volver a la, entre comillas, la nueva normalidad, ¿no? Y en eso entran las consultas médicas programadas. Bien, y ha subido un poco, la gente volvió a consultar, ¿no? Los últimos 3 meses, ¿cuánto hace? Sí, yo estoy viendo que últimamente el número de consultas es mayor. Veo cierto temor principalmente en la gente grande. La gente grande tiene mucho miedo, entonces, de salir, sí, tiene miedo de salir. Yo creo que es entendible, ¿no? Están encerrados, permanentemente los canales de televisión mostrando las cifras de muertos y de enfermos y de contagiados. Eso genera miedo y es lógico que tengan miedo, pero un poco la idea es transmitir tranquilidad al respecto de que existen protocolos para cuidarlos, existen protocolos para cuidar a los enfermos
que consultan por patologías que no tienen que ver con el COVID o con los problemas respiratorios asociados a la pandemia que estamos viviendo. Así que un poco transmitir ese concepto de que el sistema de salud está preparado para recibir a los enfermos que siguen sufriendo de las enfermedades que estadísticamente prevalecen en la población. Creo que la prevalencia del cáncer de mama, de la patología de próstata en el varón, la patología oncológica sigue teniendo su prevalencia y no tenemos que descuidar eso, porque no es lo mismo tratar un paciente oncológico en un estadio precoz de su enfermedad que comenzar el tratamiento una vez que ya su enfermedad se encuentra más avanzada. Y eso lo hemos visto, desafortunadamente hemos visto pacientes que consultan en forma tardía, en el caso mío, con síntomas neurológicos avanzados, y como ya te he comentado en alguna otra charla, una vez que el síntoma se establece como tal, es difícil que retrograde, es mucho más fácil evitar la secuela, es mucho más fácil evitar el déficit que recuperarlo una vez que ya está establecido. Por lo tanto, otra vez, hacer un poco de hincapié en esto de la importancia de perder, entre comillas, el miedo y preguntar incluso cuáles son los protocolos que se usan en la institución a donde uno pretenda hacer la consulta, como para estar al tanto de cuáles son las medidas de seguridad que existen y que se planificaron para una atención segura. Bueno, ahora que nombras medidas de seguridad con respecto a las cirugías programadas, ¿cuáles son hoy los protocolos y las medidas de seguridad que se están usando? Es muy buena tu pregunta. Yo te traje unas diapositivas para mostrarte un poco cómo nos estamos manejando hoy al respecto del protocolo de los pacientes que tienen que ser intervenidos para ser operados por patologías programadas. Sí. En este contexto se planificaron diferentes escenarios. Hoy estamos en ¿no? En un escenario con circulación comunitaria del COVID. Vos estás al tanto que ya la mayoría de los enfermos que se diagnostican de COVID-19 positivo no conocen la fuente de contagio, por lo tanto se presupone que existe una circulación comunitaria del virus. Y la otra eventualidad es el enfermo que operamos de urgencia y que no tenemos manera de chequearlo antes de hacer la cirugía. Vos sabés muchas madrugadas donde uno se levanta, se encuentra con un paciente traumatizado y no hay forma de poder acceder a hacer un estudio previo a la cirugía. Entonces, en el contexto de circulación comunitaria, todos los enfermos que se quieren hacer una PCR antes de la cirugía, por supuesto que se les propone esa posibilidad. Acá hay una connotación especial que tiene que ver con que no todas las obras sociales se hacen cargo del costo del estudio, por lo tanto, dependiendo de la obra social de cada enfermo, de cada paciente que va a ser intervenido, depende la situación de si lo tiene que costear el enfermo, la institución o su obra social. Por lo tanto, ese es el primer 48 punto. Horas antes, digamos. Aproximadamente. Te tenés que operar, te haces 48 horas antes la PCR y a las 48 horas debería estar el resultado para poder ser ingresado al quirófano. Sí, la idea un poco es esa, como para que no pase un tiempo muy largo que le dé posibilidad que el enfermo que tuvo un resultado negativo se contagie y pase a ser positivo. Así que un poco la idea es 48 horas antes, y el otro punto es que, teniendo en cuenta la cantidad de pacientes que se hisopan, la disponibilidad de tenerla en 48 horas cada vez es menor. Por lo tanto, si bien estas muestras entran por otra vía, porque son muestras que se hacen para chequear a enfermos que uno no supone que van a ser positivos, cada vez es más complejo obtener el resultado con tanta rapidez, ¿no? Claro, sí. Pero la idea un poco es tratar de hacerle una PCR a los que quieran hacerla o a los pacientes que van a ser operados de cirugía de alto riesgo. Y ahora te muestro un poco qué es lo que te quiero decir con cirugía de alto riesgo. Ahí como ves en verde dice la PCR es obligatoria para las cirugías de alto riesgo, lo que no quiere decir, ¿sí? A ver. ¿Cambiamos la placa, chicos? Ahí está. Ahí está. La PCR es obligatoria para las cirugías de alto riesgo y este es un concepto que te quiero enfatizar. Sí. Alto riesgo no significa que sea una cirugía grande, como puede ser una neurocirugía de las nuestras que duran 10 horas. Alto riesgo son las cirugías que ya están establecidas y que se asocian a un alto nivel de aerosolización. O sea, todas las cirugías de las vías respiratorias, las cirugías otorrinolaringológicas, que están en una zona donde se presupone que hay mucho virus, se consideran cirugías de alto riesgo. Sí. Esas cirugías son las que tienen que ser monitorizadas sí o sí con una PCR, y esto los servicios de infectología ya lo
establecen como tal y lo obligan, o sea, siempre hay que porque hacerlo. ahí ante una cirugía de este nivel que vos estás describiendo, por más que los médicos, anestesiólogos, instrumentadoras, los que estén dentro del quirófano tomen todas las medidas de bioseguridad, corren riesgo de contagiarse si el paciente es positivo, exactamente, ¿no? O sea, es donde más riesgo hay. Por lo tanto, es en el subgrupo de enfermos donde más se enfatiza la realización de un hisopado. Sí. Bueno, ahora viene el otro, a ver, la otra diapositiva, ahí está. Acá te traje un poco qué se considera procedimientos de alto riesgo. Otra vez, enfatizarte en esto de que no va de la mano de que sea un procedimiento de alta envergadura, sino con esta capacidad de aerosolización. Bueno, ahí como te puse, la intubación, la extubación es un momento de la cirugía que se asocia a una alta incidencia de aerosolización, la cirugía de otorrinolaringología, cirugía de la vía aérea, cirugía del pulmón, alguna neurocirugía. Nosotros cuando hacemos cirugía transepto esfenoidal, o sea, a través de la nariz para operar a los tumores de hipófisis, son cirugías de alto riesgo, los tenemos que hisopar. Así que la placa que sigue te muestra un poquito cuál es el flujograma que usamos para manejarnos con este tipo de enfermos. La próxima diapositiva, a ver. Ahí está. Lo primero que se hace es un triage. El triage básicamente consta de una serie de preguntas, un cuestionario donde al enfermo se le pregunta si tuvo contacto con un enfermo COVID, si tiene síntomas, si tiene tos, si tiene fiebre, etc. Si ese triage resulta positivo, obviamente hay que hacer una PCR y dependiendo del resultado continuamos con el flujograma. Si la PCR es negativa, usamos la misma protección que hacemos con el resto de las cirugías. Ahora, si la PCR es positiva y la cirugía va a ser de bajo riesgo, como la mayoría de columna en el caso nuestro, usamos la protección habitual que utilizamos para el resto de las cirugías. Si el triage es negativo, en el caso de la cirugía de columna, que es una cirugía de no alto riesgo, una cirugía de bajo riesgo de contagio, otra vez, Sí, ¿no? entiendo, sí. Usamos la protección habitual, o sea, no hacemos PCR en ese grupo de enfermos. Y en los pacientes que tienen alto riesgo, como te contaba hoy, le hacemos una PCR y en función del resultado lo que puedes ver ahí. Si la PCR es negativa, el tratamiento habitual, o sea, el manejo convencional, y si la PCR es positiva, se evalúa de posponer la cirugía o si se opera con un equipo de protección personal específicamente diseñado para ese tipo de intervenciones. Por último, ¿qué hacemos con las cirugías de emergencia? Un poco lo que te contaba, cuando nos encontramos de madrugada en la necesidad de tener que operar un enfermo que no tenemos forma de monitorizarla. Bueno, te cuento un poco, ¿no? Bien, chicos, si tienen la plaquita pónganla mientras Carlos me va contando. Si la cirugía es una cirugía de bajo riesgo, el manejo es el habitual para cualquier tipo de operación, como lo veníamos haciendo antes, y si se trata de una cirugía de alto riesgo, se presupone que el enfermo tiene COVID y se utilizan todas las medidas de protección como si la PCR fuera positiva, como en esta diapo que estamos viendo, que no es la que corresponde a eso, pero bueno, esto pasa siempre. Se entendió perfectamente, sí, estamos en vivo en la televisión, olvídate. En relación a las urgencias, ¿se siguen operando las mismas patologías o cambiaron? No, al comienzo bajaron notablemente. Yo me acordaba de haber charlado con vos al respecto de la incidencia del traumatismo de cráneo y el flagelo que eso significaba para nuestra ciudad y nuestra región principalmente, ¿no? Así que al principio bajó significativamente porque al reducirse los accidentes laborales la gente no andaba por la calle. Exactamente. Claro. Así que eso lo vimos marcadamente, o sea, yo prácticamente, bueno, vos viste que atendí muy pocas urgencias. Ahora con la reapertura estamos viendo un poco la renovación de la epidemiología en la patología, ¿no? O sea, estamos viendo cómo se vuelve a la patología traumática en el contexto laboral, porque la gente volvió otra vez a trabajar, y cómo empezaron a haber accidentes. De hecho, bueno, vos estás al tanto que hay accidentes automovilísticos otra vez, que hay pacientes involucrados que iban en una moto y el no uso de casco, como ya lo hemos hablado en más de una oportunidad. Creo que estamos volviendo un poco y de a poco a la epidemiología convencional, pero esto del parate de alguna manera modificó la incidencia de las enfermedades, porque como que de alguna manera
al parar la cuestión se reestructuró, ¿no? Bueno, y cuando es así que ahora se está dando, la última semana hubo varios accidentes, por ejemplo, te llaman por un trauma, una urgencia, un traumatismo de cráneo, no se hace PCR, no, tenés que llegar y operar al paciente. En ese caso se considera, en el caso de la neurocirugía, que es de bajo riesgo, uno tiene el cuidado habitual que teníamos como antes de la pandemia, los anestesistas no. Ellos como hacen un procedimiento que se considera de alto riesgo, lo de la intubación. Bien. Ellos tienen un cuidado específico donde usan un sistema de protección personal distinto al que usamos nosotros, que los protege un poco más. Pero sí, la idea es que no hay tiempo y se prioriza la emergencia. Ahora, algo que se está viendo también es la disponibilidad de las camas en terapia intensiva para tratar ese tipo de enfermos. O sea, es real también que se destinan muchas camas para el manejo de los pacientes respiratorios en contexto COVID, y la disponibilidad de las camas para estos pacientes traumatizados o con patologías distintas al COVID es menor, ¿sí? Si siempre uno habla de la disponibilidad para camas, pero presume que las camas van a ser disponibles para el paciente COVID, y se olvida, como te contaba hoy, de que el resto de las patologías siguen. O sea, el paciente que se infartaba se va a seguir infartando, el paciente que tiene un accidente cerebrovascular lo va a seguir teniendo, y el paciente que se traumatiza, ahora estamos viendo que se está traumatizando y que requiere esa cama de UTI. Así que es algo que lo vamos a ir viendo con el correr de los días, y de ahí la importancia del cuidado, ¿no? Refrendar otra vez la importancia del uso de casco, etcétera, y en este contexto más aún, donde la cama que va a requerir ese enfermo es más difícil es más difícil de contar con esa cama, porque está destinada en principio para el paciente con COVID y la complicación respiratoria. Bueno, Carlos, por último, aclaramos qué es la PCR, porque nosotros lo sabemos, pero hay gente que tal vez se confunde, ¿no? Es el hisopado. Sí, la PCR es el hisopado nasal. Exactamente, o sea, el COVID se puede diagnosticar a través del hisopado nasal, donde a través de un test que se llama reacción en cadena de la polimerasa, de ahí viene PCR, se diagnostica la presencia del virus en la mucosa nasal. Bien. Otra forma de hacer el diagnóstico es a través del dosaje de anticuerpos en la sangre, pero es más sensible y específico hacerlo a través del hisopado, por eso que te hablé permanentemente del hisopado y no hice mención al screening serológico, que sería lo de los anticuerpos, porque ya ahí llegamos tarde y por ahí no nos brinda la información que queremos saber, que es si el paciente cursa una infección activa para el momento de la cirugía. O sea que por eso es que hablé nada más que de la PCR. Bueno, bien. El mensaje entonces para la gente es: consulten al médico. Así como los pediatras le dicen a los papás, lleven a los chicos, vacunen a los chicos, hagan la consulta, el cardiólogo le dirá al que tiene una patología, bueno, todas las especialidades, consulten al médico, no tengan miedo, porque puede llegar a ser tarde. Sí, yo creo que un poco lo hablamos con vos. Creo que uno tiene que acostumbrarse a esta nueva realidad, uno tiene que acostumbrarse a convivir con el virus. Entiendo que estamos todos esperanzados en que va a aparecer una vacuna y que esto va a terminar rápidamente, pero en principio no está pasando, así que tenemos que aprender a cuidarnos de la mejor manera posible. Creo que todos sabemos cómo, mantener el aislamiento social, evitar las reuniones de mucha gente, etcétera. Y principalmente en lo que respecta a la consulta para el resto de las enfermedades, creo que con todos los cuidados necesarios tenemos que volver a la nueva normalidad, que implica consultar en un centro donde existan protocolos para el cuidado tanto del profesional como del enfermo que está en la consulta. Bien, quedó clarísimo. Bueno, muchísimas gracias. La próxima volvemos a la neurocirugía. Bueno, dale, gracias. Adiós. Hasta luego. Chao.